principal entrevista, a la primera entrevista de este cierre de Wall Street. Vamos a saludar ya a Carlos Ernesto Teixier Zabala, experto en geopolítica, profesor del IEB y de la Universidad de Shanghái. Muy buenas tardes, noches ya. Muy buenas tardes, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy hemos leído, estábamos viendo antes, nuevas sanciones estadounidenses a esta empresa por hackeo a infraestructuras clave. También China imponiendo controles comerciales a decenas de empresas estadounidenses. Esto ha lastrado hoy, por ejemplo, a la bolsa francesa. También preocupa en los mercados europeos. ¿Qué esperas de esta guerra comercial que parece intensificando entre China y Estados Unidos? Bueno, lo que podemos esperar es que se incremente. Tenemos que ver que esto forma parte de un contexto mucho mayor. Es decir, no solamente estamos viendo una guerra comercial, entre comillas, estamos viendo poco a poco un retroceso de la globalización, estamos viendo el regreso a los proteccionismos y todo esto fue encabezado por Estados Unidos con una justificación muy clara. Digo, y además pues hay que entenderlo, el crecimiento desmedido de China, es decir, el crecimiento de China, crecimiento económico, a través de la apertura comercial que tuvieron hace ya poco más de 15 años, y la migración de empresas estadounidenses a sentar sus bases productivas en China. En otras palabras, lo que tenemos que entender es que Estados Unidos está tratando de revertir el efecto que las empresas estadounidenses causaron al irse a producir a China y al llevarle toda esa riqueza a China. Entonces, digo, todo lo que estamos viendo completamente durante todo el 2025 va a continuar y creo que todavía antes, como dice una persona a quien estimo mucho, esto antes de que mejore todavía se va a poner un poco peor. No sé si me están escuchando, perdón. Hola, Carlos. Sí. Disculpa, vale. Que estaba hablando de los efectos que va a tener para todo el mundo. Claro, al final son dos gigantes peleándose. Por ejemplo, Europa u otras áreas geográficas, al final se están peleando un poco por las sobras. Bueno, lo que pasa es que aquí vamos a ver que Europa juega un papel predominante en toda esta ecuación. Si vemos el posicionamiento de las empresas chinas, y vemos que China ha sido muy hábil contrarrestando sus pérdidas en una parte del mundo con ganancias en otra parte del mundo. En otras palabras, a pesar de los bloqueos, China ha sido muy hábil moviéndose de tal manera que puede compensar esta falta de utilidades o falta de ganancias en un lugar con utilidades en otro. Y uno de los terrenos claves donde se va a llevar a cabo parte de esta guerra comercial es justamente Europa. Estados Unidos, con la llegada del señor Trump, va a ser mucho más enérgico. Esto lo vamos a ver ya en unos días. Va a ser mucho más enérgico solicitándole a Europa que bloquee a empresas chinas como lo está haciendo el mismo Estados Unidos. Por otro lado, Europa, pues definitivamente ha sabido manejar una muy buena relación comercial con China y estaría poniendo en riesgo parte del crecimiento europeo por lo mismo. Poniendo simplemente un ejemplo, la llegada de los coches eléctricos chinos a muchas partes del mundo. China el día de hoy controla la venta de 7 de cada 10 automóviles eléctricos que se venden en el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿va a cerrar Europa las puertas cada vez más a los vehículos eléctricos de China para abrírselos a las opciones que Estados Unidos le va a poner como viables? ¿O Europa va a continuar su relación con China manejando un comercio, pues tampoco completamente abierto, pero un comercio con las libertades que hemos visto hasta el día de hoy? Eso es lo que va a llamar más a los mercados en los próximos meses.
Un tema que me está interesando mucho últimamente, que es esta lucha por la industria de los vehículos eléctricos. China está apostando claramente, no es un país que lance poca contaminación al mundo, pero a pesar de ello está apostando firmemente por la industria de los coches eléctricos, tiene varias marcas. Esta puede ser uno de los campos de batalla en los próximos años entre China y Estados Unidos. De hecho, también hemos visto cómo hoy sufrían algunas empresas europeas en bolsa porque ha salido a la lista de subsidios de empresas estadounidenses que van a recibir ayudas, incentivos fiscales, mejor dicho, para los compradores, y son sobre todo estadounidenses. Algunas de fuera del país pues se han quedado excluidas de esa lista. ¿Crees que este será que estás de acuerdo con que este será uno de los grandes campos de batalla también de la lucha comercial China-Estados Unidos y de los vehículos eléctricos? Completamente. De hecho, es muy probable que el auditorio a lo mejor no alcanza a dimensionarlo, porque en nuestra mente, como occidentales que somos, en nuestra mente, hablamos de vehículos eléctricos y nos remontamos probablemente a 10, 12, 14 años, cuando más. Es decir, en el espectro más amplio, si nosotros hacemos memoria y vemos cuántos coches, cuántos automóviles hemos visto eléctricos en las calles, pues no nos podemos ir en nuestros países, en nuestras ciudades, no nos podemos remontar más allá de 10 o 12 años. En China, tengo muchísimos años trabajando en China, yendo 3, 4, 5 veces cada año. Y a mí me llamaba la atención hace 20 años que en China había una cantidad inmensa de motocicletas eléctricas. La gente en China se movía con motocicletas eléctricas cuando era impensable verlas en ninguna parte del mundo. Pero estamos hablando de miles y miles, solamente de pararse en una calle y verlas pasar. Y la llegada de los coches eléctricos a China, pues yo creo que le ganó por 10 años a Estados Unidos y a otros países. Entonces, tienen el camino recorrido mucho antes, son mucho más competitivos, lo han sabido hacer. Ahora, quiero aclarar algo, a China no le interesan los vehículos eléctricos con una mentalidad, digamos, de conservación del medio ambiente o de bajar los índices de contaminación. Eso queda en otro rubro. A China le interesan los vehículos eléctricos, sobre todo porque sabe que nadie puede competir con ellos en la fabricación de los mismos. Pues es verdad que esas cifras no son fáciles de igualar. Otro sitio donde hemos estado viendo problemas, problemas hoy justamente no. Hemos visto hoy visita de los ministros de Exteriores alemán y francés a Siria. Un momento un poco raro en el que el líder de HTS no ha querido dar la mano a la ministra de Exteriores alemana. Aún así, la ministra de Exteriores alemana luego, en sus palabras, defendía pues que la transición se tiene que hacer pues con respeto a las mujeres, que eso es una de las cosas que marca una democracia. Decía, ¿cómo crees que va a ser esta transición y crees que países europeos u occidentales en general van a seguir apoyando sí o sí a esta transición a pesar de lo que pueda hacer? Bueno, lo que pasa es que Siria, como país, como evento aislado, pudiera parecernos que no, en el contexto geopolítico global, pudiera parecernos que no es tan importante como otras cosas que están sucediendo. Pero si vemos lo que está pasando en Siria, en combinación con la recomposición de Medio Oriente, es donde vamos a entender por qué el papel de Siria es muy importante en lo que está sucediendo ahorita. Siria, el cambio repentino que vimos en Siria y lo que hemos estado viendo en los últimos meses, tenemos que entenderlo también como la pérdida de liderazgo de Rusia en esta región. El componente de Rusia pudiera haber sido determinante, y como la caída de Assad
esto lo que ha traído es el retiro de alguna manera de Rusia en esta zona. Y ahora estamos viendo cómo en esta recomposición el mundo árabe pudiera frenar lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. Israel, por supuesto, que ha avanzado muchísimo. Ya hemos visto cómo Hezbollah, por una parte, está muy debilitado. Jamás no se diga, pues está mucho más debilitado. Y todo esto en la recomposición, Líbano, Irán y todo el mundo árabe, tiende a formar parte no solamente del mismo contexto, sino que además pudiéramos ver ya ahora sí con esperanza una nueva fase conste que no estoy diciendo que se arregla la problemática Israel-Palestina, pero sí que pudiera entrar en otra etapa de esas que hemos tenido muchas, en donde por unos años, 2, 4, 6, ojalá fueran más, vamos a ver que las cosas vuelven a funcionar en esta región. Y para esto, repito, lo que está sucediendo en Siria es determinante, porque también hay que recordar la relación entre Siria y Turquía y cómo esto cambia el balance de poder en esta zona del mundo. Interesante también una noticia que hemos leído hoy que decía que Siria estaría negando la entrada a ciudadanos libaneses. No sé si ha podido ver esta noticia. Me ha parecido un poco extraña. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, esto tiene que ver más que nada con Hezbollah. Con Hezbollah, Siria lo que menos quiere ahorita es complicar su situación con la llegada o sea, con dándole refugio otra vez a un grupo terrorista como Hezbollah, que repito, estando tan debilitado en Líbano, la verdad es de que va a buscar dónde asentarse, dónde poder recuperarse de todas las debacles que ha tenido. Y una zona lógica para esto sería Siria. Yo en lo personal, sin estar completamente enterado al respecto, pero yo lo que entiendo es que la decisión de Siria tiene que ver con dos cuestiones. Una, cuestiones de refugiados, y dos, más todavía, la más importante, el evitar la llegada de grupos terroristas que vengan a curar sus heridas, entre comillas, a su territorio. Con esta última respuesta nos vamos a quedar. Carlos Ernesto Teixier Zabala, experto en geopolítica, profesor del IEB y de la Universidad de Shanghái. Muchísimas gracias por estos momentos con nosotros. Por el contrario, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pequeñita parada publicitaria, ahora volvemos.